cordiales para todos los que integran este grupo de la Cátedra de Medicina Legal en la especialidad de Derecho en pregrado. La tarde de hoy, 3 de abril, eh, estamos comenzando un poco tarde debido a los problemas con la energía eléctrica y el Internet. De manera que estamos, vamos a comenzar. La clase de hoy va a ser un poquito larga, más larga de lo habitual por cuanto el contenido que vamos a dar, que vamos a ver hoy, eh, es bastante extenso. Ya se van a dar cuenta que el material que vamos a impartir es bastante eh, extenso y bastante complejo e interesante para ser explicado eh, detenidamente. Vamos a hablar entonces la tarde de hoy lo relacionado con la tanatología forense. Vamos a hablar la tarde de hoy lo relacionado con la tanatología forense. El material que se va a impartir hoy es, como le dije, un material muy extenso y que debe ser analizado de manera detallada. Por lo tanto, la clase de hoy va a ser un poco más extensa que las anteriores. Entonces, adentrémonos en materia. Vamos a hablar entonces lo que es la tanatología forense. Y dentro de la tanatología forense, que es el fenómeno que estudia, ¿sí?, los fenómenos que ocurren luego de que ocurre o de que sucede la muerte o el cese de las funciones vitales del organismo vivo. Entonces tenemos que hacer relación con el tanatocronodiagnóstico, que no es otra cosa sino un diagnóstico del tiempo transcurrido después de la muerte, es decir, la data de la muerte. Para determinar la data de la muerte, ¿sí?, o intervalo post-mortem, el médico forense debe evaluar en el cadáver los fenómenos cadavéricos, que pueden ser iniciales o pueden ser iniciales o tempranos, o pueden ser tardíos o posteriores. Por ejemplo, si hablamos de los iniciales o tempranos, tenemos que hablar del enfriamiento cadavérico, el algor mortis, la deshidratación cadavérica, las livideces cadavéricas o livor mortis y la rigidez cadavérica o rigor mortis, así como los fenómenos cadavéricos sucesivos o tardíos, los cuales son la autólisis o autolisis, putrefacción, autólisis y putrefacción en sus cuatro fases: la fase cromática, la fase gaseosa, la fase de licuefacción y la fase de reducción esquelética. Empecemos con los fenómenos cadavéricos iniciales, o los que tempranamente aparecen en el cadáver una vez teniendo poco tiempo del cese de las funciones vitales, es decir, de la muerte. El enfriamiento cadavérico o algor mortis es un fenómeno cadavérico inicial temprano, ¿verdad? Se produce al extinguirse la vida en vista de que la producción de calor en el cuerpo se detiene y su temperatura, la temperatura corporal, empieza a descender gradualmente hasta nivelar la temperatura ambiente. Se puede estimar que la temperatura desciende aproximadamente a razón de 1 grado centígrado por cada hora, hasta equilibrarse con el medio ambiente donde se encuentre el cadáver.
lo cual sucede a las 24 horas aproximadamente. El enfriamiento empieza a manifestarse en las partes expuestas del cadáver, como la cara, las manos, los pies. Luego se va extendiendo a las extremidades, ¿sí? Superiores, inferiores, pecho, espalda, y más tarde en el cuello y vientre, y finalmente en las vísceras. La marcha del enfriamiento viene condicionada por la causa de la muerte y factores individuales que pueden acelerar o retardar el enfriamiento. Por ejemplo, ¿qué acelera la muerte? Eh, ¿Qué acelera este fenómeno? La muerte por frío, las hemorragias severas, que el cadáver se encuentre desnudo, desprovisto de vestimenta, el frío ambiental, etc. Lo retardan las enfermedades agudas, febriles, cuadros sépticos de diferentes tipos o etiologías, el ambiente caluroso, entre otros. Su importancia médico-legal consiste en el diagnóstico de la muerte real y el diagnóstico de la data de la muerte. Segundo fenómeno cadavérico temprano, deshidratación cadavérica. Según la doctora Antonieta Dominicis, que es una autoridad en anatomía patológica en Venezuela, ella dice y refiere que la deshidratación cadavérica es otro signo abiótico consecutivo o fenómeno cadavérico inicial y se caracteriza por la pérdida paulatina del líquido corporal. Como consecuencia de la evaporación de este líquido. Está influida directamente por factores ambientales, como la temperatura, la ventilación, ¿sí? En el cadáver, esta deshidratación se manifiesta en la producción de distintos signos locales. Por ejemplo, la mancha esclerótica o signo de Sommer, signo ocular que consiste en un triángulo negro con base en la córnea en la parte externa del ojo. Y más tarde se extiende en la parte interna. Ambas manchas, la interna y la externa, tienen tendencia a extenderse transversalmente a través del ojo, por lo que a veces llegan a unirse, formando un cemento de elipse, una forma de una elipse. La mancha esclerótica aparece cuando el cadáver permanece con los ojos abiertos o entreabiertos, motivo por el cual la esclerótica, en una capa del ojo, se adelgaza y se vuelve transparente por efecto de la deshidratación. Aparecen las partes no cubiertas de los párpados entre las 3 a 5 horas después de la muerte. La importancia médico-legal de este fenómeno, de este signo, es el diagnóstico de muerte y el diagnóstico de intervalo post-mortem. Es decir, este signo nos puede orientar en qué momento o a qué tantas horas tiene ese cadáver de muerte. Livor mortis o lividez cadavérica. Son fenómenos cadavéricos, según el doctor Antonieta Dominicis, iniciales que se aprecian en la superficie cutánea con unas manchas de color rojo violáceo. Es un fenómeno constante que no falta ni aún en las muertes por hemorragia. Se observan las partes declives del organismo dependiendo de la posición del cadáver. La lividez no se manifiesta en los sitios sometidos a presión, pues el obstáculo que ésta ejerce impide que los capilares se llenen. Un individuo, por ejemplo, que fallece de cúbito dorsal, es decir, boca arriba, las livideces se distribuirán en la cara posterior del cuerpo, es decir, en la parte de atrás, menos en los sitios de apoyo, como en las regiones escapulares, dorso de los codos, glúteos, región dorsal de los muslos, pantorrillas y talones, es decir, las partes que están en contacto con la superficie, con el suelo donde está apoyado o donde se encuentra apoyado el cadáver. Las livideces aparecen de 3 a 5 horas después de la muerte, obedeciendo a los cambios de posición del cadáver en las primeras 12 horas, es decir, son livideces móviles. Entonces, las segundas 12 horas, posterior a la muerte, las livideces se hacen fijas. Después de las 24 horas no se forman más livideces.
Es por eso que las lividencias son importantes para el diagnóstico de la data de la muerte y para determinar la posición del cadáver, la posición inicial que tuvo el cadáver. Y podemos a través del estudio de las lividencias conocer o llegar a saber si el cadáver fue movido de su posición original. Eso es de importancia criminalísticamente para la medicina legal y para la investigación penal a la hora de resolver un crimen. El rigor mortis o rigidez cadavérica es un estado de endurecimiento, de retracción, tiesura que sobreviene en los músculos después de la muerte. Este endurecimiento y contractura muscular afecta sucesivamente todos los músculos. El momento de iniciarse es variable dependiendo de los grupos musculares. No todos los grupos musculares entran en contracción al mismo tiempo y tampoco vuelven a relajarse al mismo tiempo. Esta rigidez sigue una progresión descendente. Primero los músculos del maxilar inferior, luego lo de la nuca, la cara, el tronco, los miembros superiores, para luego terminar en los miembros inferiores, según la ley de Niste, la cual establece también que el momento del inicio de la rigidez, la intensidad de esta y su duración son valores que están íntimamente relacionados. De tal modo que si la rigidez comienza rápido, es de intensidad escasa y de corta duración. Al contrario, sucede cuando su comienzo es tardío. La intensidad es notable y su duración es prolongada. Es decir, mientras más tarde se inicie la rigidez, más va a durar la rigidez. Ella comienza a partir de aproximadamente de 3 a 5 horas después de la muerte. Comienza a desaparecer entre las 24 y 36 horas post-muerte. Y es importante referir que de acuerdo a las circunstancias individuales, ambientales, relativas a la causa de la muerte, se puede modificar la evolución cronológica normal de la rigidez cadavérica. Los espasmos cadavéricos son signos abióticos consistentes en la conservación y fijación de la última actitud y posición que tenía el cuerpo al momento de ocurrir la muerte. El mecanismo de producción se debe a la falta de fase de flacidez y relajación. Se debe a la contractura súbita de los músculos que sucede casi de manera inmediata cuando la muerte es violenta. Por eso que vemos aquellos cadáveres que quedan con gestos del rostro, con gestos en las manos, ¿sí? Como de defensa, y en ese momento cesan las funciones vitales y así queda de esa forma, con esa mueca, con ese espasmo, con esa forma que adopta el cadáver al momento de ocurrir el deceso. Más que todo se da en los casos de muerte violenta. Podemos ver en los casos donde hay susto, ha habido susto en el cadáver o una expresión de miedo y se refleja en un espasmo cadavérico a través de su rostro. La etiología de los espasmos cadavéricos, bueno, causas de muerte particulares, como el caso por electrocución, ciertas asfixias mecánicas, también intenso estrés, emoción intensa previa inmediata a la muerte. La importancia médico-legal del espasmo cadavérico fija la posición y actitud que tenía la víctima cuando estaba en vida. Y esto permite reconstruir los hechos, sobre todo en los casos de armas sujetas con fuerza y la forma de asirse de la misma. En los casos de supuesto suicidio, la persona puede quedar con un espasmo cadavérico donde al hacer la contracción fija el arma en la mano. Y eso luego para quitárselo de ahí es muy difícil. Entonces es un verdadero espasmo. A diferencia de aquellas personas que quieren fingir que hubo un suicidio y le colocan el arma, pero entonces la misma se puede quitar fácilmente. En este caso sería simular un suicidio. Eso, ¿verdad? Los procesos cadavéricos destructivos
sucesivos o tardíos, lo que se denomina la putrefacción, que es un signo abiótico, ¿sí? Transformativo o fenómeno cadavérico sucesivo, destructor, siendo el más común e importante proceso de destrucción post-morte de la materia orgánica, porque nosotros somos materia orgánica, carne y hueso. El mecanismo de la putrefacción consiste en la degradación y descomposición de los tejidos por gérmenes aeróbicos y anaeróbicos, dando lugar a modificaciones profundas con producción de gases pútridos o malolientes y que conducen a la destrucción del cadáver. El proceso de putrefacción evoluciona en cuatro fases, las cuales son la fase cromática, la fase gaseosa, la fase de licuefacción y la fase de reducción esquelética. La putrefacción cadavérica aparece aproximadamente a las 36 horas después de la muerte, aunque su aparición se encuentra influenciada por fenómenos intrínsecos o extrínsecos del cadáver. El tiempo de duración de cada fase no es exacto. Se puede superponer signos característicos de dos fases distintas, pero al momento de terminar el periodo de la putrefacción se debe tomar en consideración los signos característicos de la fase más avanzada. Fase de la putrefacción, fase cromática o colorativa. Esta fase se caracteriza por la presencia de la mancha verde, ¿sí? Que se inicia a nivel del abdomen, a nivel de la región de la fosa ilíaca derecha, donde yacen los intestinos. Entonces allí se extiende al resto del abdomen y a todo el cuerpo. Ese color verde se debe a la oxidación de la hemoglobina. Comienza a las 24 horas de la muerte y dura varios días, de 3 a 15 días. Ahí están actuando las bacterias anaeróbicas. Se encuentran en el interior del estómago, en este caso, del intestino. Esas bacterias empiezan a actuar y a descomponer lo que allí se encuentra. La fase número 2, la fase enfisematosa o gaseosa. Se comienza por la gran producción de gases pútridos, ¿sí? Característicos, gases malolientes que invaden el tejido celular subcutáneo, abultando la cavidad torácico-abdominal, protuyendo los globos oculares y cualquier región del cuerpo que tenga un tejido laxo o tejido débil, fino. Así como vemos en cadáveres a nivel del escroto, ¿sí? Donde se encuentran los órganos masculinos a nivel del escroto, eh, las cuales adoptan un gran tamaño. Pareciera que se fueran a explotar, si no es así. Se ve algo macrosómico, toma un aspecto gigantesco, muy característico, y tiene esta fase una duración de varios días hasta semanas, hasta que los gases se liberan de manera, eh, eh, de manera completa, de manera total. La fase colicuativa o de licuefacción, posteriormente a la fase de putrefacción, empiezan entonces los líquidos, ¿sí? Que exudan todos los tejidos, produce el levantamiento de la epidermis, aparecen grandes ampollas o flictenas llenas de líquido rojo parduzco, se desprenden las faneras, las uñas de las manos, los pelos, los cabellos, los apéndices pilosos, los globos oculares se deprimen, es decir, se introducen, se achican, pierden líquido, sale líquido de las fosas nasales, todas las vísceras sufren este proceso, eh, todas las vísceras, huecas y no huecas, sufren este proceso de licuefacción y dura de 8 a 12 meses. En oportunidades, cuando tuve casos profesionales donde tuve que ir a presenciar exhumaciones de cadáveres con esta data de muerte de un año, más de un año,
se puede encontrar entonces el cadáver en la urna, como diciéndolo así, como flotando en un líquido. Ese líquido es producido por su cuerpo y es producto de la licuefacción. Y entonces seguimos conversando acerca de los procesos cadavéricos conservadores, como lo es la saponificación, que es un signo abiótico, transformativo, conservativo, donde se aprecia la formación de un material untuoso, graso y resbaladizo del cuerpo en medio húmedo. Eh, Recibe también el nombre adiposira, se debe a la descomposición de las grasas, ¿sí? Del cuerpo, glicerina, ácidos grasos, y se caracteriza porque no comienza antes de la sexta semana del deceso. Y se aprecia en los sitios del cuerpo donde hay más grasa corporal, como el tejido celular subcutáneo de la piel. Se requiere la presencia de líquido o humedad ambiental para que se produzca la saponificación o la presencia de un suelo arcilloso húmedo donde esté inhumado el cadáver. Ocurre más que todo en los ahogados, las personas que han muerto por inmersión. La importancia médico-legal de este fenómeno cadavérico, cuando la saponificación es total, puede evidenciarse una lesión a través de la piel y pudiera evidenciarse la causa de la muerte. Decíamos entonces que la importancia médico-legal es que cuando la saponificación es total, se puede evidenciar una lesión a través de la piel. Es decir, no hay impedimento para ver en un cadáver saponificado si hay una lesión de tipo traumática en la piel. Y esto pudiera evidenciarse o ayudarnos para determinar la causa de la muerte. Por ejemplo, una herida por arma de fuego, por arma blanca, un surco por estrangulamiento, ¿sí? Etcétera. La otra importancia médico-legal es la identificación posible del cadáver. En el caso de para efectos de identificación, aún se puede utilizar la identificación rutinaria a través de las huellas dactilares, por cuanto en estos casos de los cadáveres saponificados, ellos pierden la capa externa, que es la epidermis, ¿verdad? Que cubre nuestra piel, se desprende como una especie de guantelete, pero debajo queda la capa dérmica o la dermis, que está por debajo de la epidérmica, y también ahí está presente los surcos dactilares, para que se pueden trabajar para o acondicionar para efectos de identificación de cadáveres saponificados que se encuentran en este estado de saponificación, ahogados. Muy importante esto. La corificación es otro signo biótico transformativo, conservativo, que se caracteriza por el aspecto consistente en toda su extensión, ¿sí? Representa la piel del cadáver muy semejante al cuero, el cuero curtido, el cuero apergaminado. Se requieren no menos de 2 años para que se produzca y establezca este proceso cadavérico de conservación en forma total. Se da mucho, o se parece mucho a lo que conocemos como la momificación. Estas manifestaciones, sí, están representadas por una deshidratación y desecación intensa de todos los tejidos. La consistencia, la sensibilidad y conservación de la piel toman una coloración amarillo grisáceo y adosamiento de la piel a los tejidos y elementos anatómicos subyacentes que moldean prácticamente todo el cuerpo. Las vísceras disminuyen de tamaño y volumen debido a la desecación, se deshidratan. Se puede obtener médico-legalmente identificación del cadáver, identificar lesiones y por consiguiente la causa de la muerte. La momificación, que es lo que viene después de este estado, se parece mucho, también es un proceso de desecación del cadáver debido a la deshidratación del mismo, por la evaporación de los líquidos, ¿sí? De los tejidos, dando lugar a que persista la forma exterior del cadáver en forma notable.
Para que se produzca la momificación se requiere que se produzcan ciertas condiciones del medio, fundamentalmente relacionadas con la temperatura, altas temperaturas, mucha humedad, ¿sí? Y mucha aireación. Se necesitan entonces temperaturas elevadas, ¿sí? Para que esto ocurra. El factor de aireación debe estar presente para que aporte abundante oxígeno. Y el factor de humedad, eh, les dije que mucha humedad, no, es todo lo contrario, debe ser escaso. La humedad debe ser escasa, más bien debe ser un sitio seco pero aireado. Eso permite pues que el cadáver se momifique. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, este tipo de fenómeno. Y lo que se ve también mucho, con mayor frecuencia en aquellas personas que han fallecido por grandes hemorragias y deshidrataciones. Al no haber suficiente líquido, suficiente sangre en el cuerpo, pues el cadáver no se pudre, sino que se conserva, se deshidrata y se liquefica. Vamos a hablar ahora de las etapas de la investigación médico-legal de la muerte. Decía un pensador que nunca debe realizarse un examen post-mortem hasta que se conozcan las circunstancias de la muerte. Y esto es totalmente cierto. Entonces, la investigación médico-legal de la muerte se describe en tres etapas, ¿sí? La primera es la investigación de las circunstancias que conducen y que rodean a la muerte. En esta etapa se debe obtener tanto la información como sea, tanta información como sea posible antes de examinar el cadáver. ¿Sí? Al respecto, el profesor Vincent Di Maio refiere, nunca debe realizarse un examen post-mortem hasta que se conozcan las circunstancias de la muerte. Según el mismo autor, en comento, las circunstancias de la muerte incluye la investigación del lugar de los hechos. Primero. Segundo, hablar con testigos, parientes, cercanos y el médico que atendió al individuo. Tercero, obtener la historia clínica, ¿sí? Al respecto del Manual Único de Procedimiento en Materia de Cadena de Custodia, evidencia física del 2017, en este caso, en la sección relacionada al área de anatomía patológica forense, ¿sí? Dice que es obligatorio en todo caso médico legal procedente de las instituciones hospitalarias o privadas que el médico forense aporte, el patólogo forense, el resumen de la historia clínica del paciente. La segunda etapa en el examen del cadáver, tanto si se trata de una autopsia o de una exploración externa. La tercera etapa corresponde a los exámenes complementarios, como son la toxicología, histopatología, ¿sí? Balística, entre otros. Entonces ahí es donde vamos a entrar a hablar lo relacionado con el levantamiento del cadáver. ¿Qué es el levantamiento del cadáver? Bueno, es una peritación, ¿verdad? Que debe ser realizada única y exclusivamente por el médico forense, en compañía de la Policía de Investigaciones, ¿verdad? Penales, en este caso el 6CPC, como órgano principal de investigación penal. ¿Y en qué consta eso? En el estudio cuidadoso y detallado de las características del lugar del suceso o sitio del suceso, de la ropa que porta el cadáver y del examen externo del cadáver en el mismo sitio del hecho o donde fue encontrado. Es importante señalar que cuando el médico forense no asiste al lugar del suceso, o sitio del suceso, a realizar el levantamiento del cadáver, ¿verdad? Se considera que se está practicando una remoción del cadáver, no un levantamiento del cadáver. ¿Sí? En vista de que no se está cumpliendo con toda la fase del levantamiento del cadáver. Un poquito, súper. Entonces,
tiene que cumplirse con todas las fases de levantamiento del cadáver, estudio del sitio de suceso, los alrededores del cadáver, la vestimenta que porta el cadáver, ¿sí? Las marcas de esa vestimenta, si la tuvieren, todo eso forma parte del levantamiento del cadáver. Y esto es fundamental para poder relacionar los hallazgos encontrados en la autopsia con lo observado en el lugar de los hechos. Es decir, cuando el cadáver se lleve a la sala de anatomía patológica a realizar la autopsia por parte del médico patólogo, anatomopatólogo, él debe tener el informe médico forense del levantamiento del cadáver, que debe indicar, entre otras cosas, la data de la muerte y las posibles heridas que presenta el cadáver y asimismo la causa de la muerte. Para entonces él orientarse a qué debe examinar expresamente en el cadáver una vez que practique la autopsia médico-legal. Es importante entonces el estudio del sitio del suceso, ¿sí? Que es el área donde se ha cometido un hecho, que puede ser criminoso o no, razón por la cual esta área debe ser delimitada, ¿verdad? Protegida, a fin de evitar el acceso de extraños y asegurar la conservación del ambiente y de las cosas que allí estén presentes. En vista de personas curiosas o interesadas o no, pueden borrar o agregar rastros, huellas o evidencias en el lugar del suceso. La inspección del sitio del suceso, ¿sí? Debe ser realizada de forma cuidadosa, minuciosa, paciente, metódica, ¿sí? Y lo más completa posible, partiendo de lo general a lo particular, de lo esencial a lo accesorio. Durante la inspección se debe hablar poco y hacer mucho, y observar mucho. Observar, ¿verdad? Este video precepto evitará distracciones, ¿sí? Por parte del experto que se encuentra allí realizando la inspección, olvidos u omisiones de hechos que después no será posible demostrar o reconstruir. Un profesor italiano de nombre Aldo Franchini, en su texto de medicina legal, comenta que a través de la observación del cadáver en el sitio del suceso, el médico forense podrá recoger elementos preciosos sobre la cronología de la muerte, sobre la naturaleza de la causa de la muerte y de los medios utilizados para producirla. Entonces vean la importancia que tiene el sitio de suceso y el cadáver para la investigación penal. Estamos hablando de un caso donde haya cadáver, un homicidio, suicidio. Muy importante el estudio exhaustivo, metódico del sitio de suceso y de todo aquello que rodea el cadáver, de toda aquella vestimenta que porta el cadáver y de todas aquellas marcas, vestigios, huellas, rastros que presenta el cadáver en su humanidad. Muy importante. No se puede olvidar este dato. Examen externo del cadáver. Es el primer paso, ¿sí? Que realiza el anatomopatólogo al iniciar la autopsia y consiste en la inspección detallada y minuciosa, ¿sí? Del cadáver sobre la mesa de autopsia antes de iniciar la operación anatómica, es decir, examen interno, se abre el cadáver, debe haber una buena iluminación para poder realizar la búsqueda, ¿sí? La observación minuciosa del área externa del cadáver. Si el cadáver está vestido, hay que describir la ropa, la vestimenta. Luego se procede a desvestirlo, se fija fotográficamente y se procede a tomar nota de todas aquellas particularidades que proporcionen datos como relacionados con identificación del cadáver, data de la muerte, causa de la muerte
y el medio donde permaneció el cadáver. Este examen hay que realizarlo siguiendo un orden preestablecido, sistemático, para evitar errores. Entonces, para identificar el cadáver, primero que todo, pues, se hace la necrodactilia. La respectiva necrodactilia, la toma de la huella dactilar de cada uno de sus dedos. Se pintan, el técnico tinta cada uno de sus dedos y lo plasma en una planilla especial, ¿no?, denominada necrodactilia, para efectos de identificación loscocópica del cadáver. Identificación rutinaria en nuestro país, Venezuela.